Qué grande eres, Señor omnipotente. Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Así es, amado Señor, hoy queremos llegar ante tu presencia a reconocer que solamente tú eres grande y poderoso, el único digno de toda gloria y de todo honor. Por eso hoy, bendito Señor, queremos darte gracias porque tú has sido bueno y recto para con esta casa, nos has enseñado el camino y nos has encaminado en tus juicios y nos enseñas en tu verdad. Por eso hoy, bendito Señor, te pedimos que nos sigas instruyendo en verdad y en justicia, que sigas, bendito Señor, guardándonos en completa paz, pues nuestros pensamientos en ti perseveran. Nosotros hoy queremos aprender a confiar más en ti, a ceñirnos a tu verdad, Señor. Hoy te pedimos que hagas presencia en cada uno de nuestros hogares y que te muevas con poder en el nombre de Jesús. Cantemos al Dios de Israel, no hay como Él, no hay otro rey. Ven, cantemos todos, aleluya, las maravillas de Él es Jehová. El cielo y el mar se postrarán, y aún las piedras le alabarán. Hermosura de su santidad, desde el brillo de la aurora.
Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Así es, amado Señor, nosotros hemos comprobado tu fidelidad, tu amor, bendito Señor, para con tu pueblo. Por eso hoy queremos reconocer que tú estás en medio de nosotros, que tú eres el poderoso Salvador y que tú, bendito Señor, te deleitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Por eso hoy queremos abrir nuestra boca para cantar y honrar, Señor, tu poderoso nombre. Queremos, Señor, alabarte y darte a ti las gracias por todos los beneficios que hemos recibido. Hoy le decimos a nuestra alma que se regocije y que alabe tu santo nombre, pues todo cuanto somos y tenemos proviene de ti. Hoy, bendito Señor, te pedimos que sigas obrando y calmando todos nuestros temores para que podamos seguir afianzados en ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando Él decide
Así es, bendito Rey, hoy seguimos en tu presencia, queremos darte gracias por este tiempo de refrigerio espiritual. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Tu palabra dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y hoy, Señor, sabemos que te mueves en cada una de nuestras vidas. Hoy queremos pedirte por la vida del apóstol Álvaro y de toda su familia, para que seas tú guardándolos, bendito Señor, como especial tesoro, que los sigas llevando de tu mano, bendito Padre, y que ellos puedan contar con tu favor todos los días de su vida. Asimismo, en este momento te pedimos por la vida del pastor Leonardo, para que lo uses, bendito Señor, de una manera poderosa, que Él hable, Señor, de tu parte y que tu palabra sea rema en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a buscar en el libro de Génesis, capítulo 27, versículo 38. Génesis 27, 38 dice: Y Esaú respondió a su padre: ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Señor, te damos gracias, hoy bendecimos y exaltamos tu poderoso nombre. Te reconocemos, Señor, tu poder y tu majestad. Hoy te pedimos, bendito Padre, que tú nos ministres tu palabra de verdad, que tú nos edifiques con ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice en la Nueva Versión Internacional: Pero Esaú insistió: ¿acaso tienes una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Bien, estamos en el pasaje que nos cuenta en la Escritura el momento en que Esaú se da cuenta que su bendición fue tomada por Jacob, es decir, que Isaac, engañado, bendijo a Jacob en lugar de a Esaú. Y esta situación, pues como sabemos, indispuso enormemente a Esaú, a tal punto que él se propuso y determinó matar a su hermano Jacob por el hecho de haber tomado la bendición que en teoría pues no le pertenecía, ¿sí? El asunto es que en este pasaje vemos que Esaú le reclama a su papá Isaac, porque a pesar de que Isaac al parecer no estuvo de acuerdo, una vez se enteró del engaño que tramaron Rebeca y Jacob, más exactamente esto tuvo origen en la mente de Rebeca. Una vez fue tramado ese engaño, pues e Isaac se entera, pues no parecía no estar muy de acuerdo, e incluso creo que se molestó. En la Escritura podemos constatarlo, pero lo que llama la atención es que se niega a darle la misma bendición a Esaú que le dio a Jacob, ¿sí? De alguna manera él entendió que lo que el segundo se llevó, es decir, lo que Jacob se llevó, la bendición que obtuvo Jacob, era una bendición que no podía volverse a pronunciar sobre nadie más. Y esto lógicamente incluía a Esaú. Y entonces esto generó una gran dificultad en la casa, porque Esaú le decía a su papá: pero ¿acaso solo tienes una? ¿No tienes una más que me des, otra más? Y ahí hubo esa petición que Esaú le hace a Isaac. Y Esaú respondió a su padre, dice en el versículo que citamos: ¿no tienes más que una sola bendición? O sea, todo esto se puede solucionar con que tú me des la misma bendición que le diste a Jacob, ¿sí? De manera que yo goce de esos derechos y beneficios que significaba la bendición sobre el primogénito. Entonces, la bendición sobre el primogénito traía toda una serie de ventajas para quien la obtenía, ¿sí? No solamente trataba de una bendición material,
sino también de fundamentalmente, aquí de lo que se trata es de una bendición espiritual y de, como lo hemos estudiado ya muchas veces, de la continuidad del llamado. La bendición de esta familia consistía fundamentalmente en que habían sido llamados por el Señor y que la participación en ese propósito de por sí era la bendición. Y aún más significaba la bendición no solamente la participación, sino la titularidad en eso. ¿Sí? ¿Qué pasó con Esaú? Como sabemos, fue una persona que nunca valoró hasta que la perdió la bendición espiritual que venía de su abuelo a Abraham y que luego estuvo en Isaac y que posteriormente tenía que definirse en manos de quién iba a quedar. Sí, pues era una persona distraída que estaba básicamente acomodándose y adaptándose a las costumbres de la gente que rodeaba a esta pequeña tribu incipiente que era la familia de Abraham y se acomodaba y buscaba amistades por fuera y estaba distraído completamente en actividades incluso que de pronto les apartaban un poco de esa visión a la que el Señor les había llamado. Y entonces vemos este desenlace y es que finalmente Jacob se queda con la bendición. La bendición es algo que uno encuentra mucho la palabra bendición en la Escritura y tiene que ver con un propósito de Dios de beneficiar a alguien, de darle cosas a esa persona, tanto espirituales como naturales, que puedan distinguirlo y puedan darle cierto bienestar. ¿Sí? Eso podemos entender como bendición. Y también, vuelvo y repito, la participación en el propósito de Dios. Eso es fundamental, eso es una bendición enorme. ¿Sí? Entonces, él le dice, no solamente tienes una bendición, bendíceme también a mí, Padre mío, le dice. Y alzó Esaú su voz y lloró. ¿Por qué? Porque se quedó sin bendición. Podemos verlo ahí en la Escritura, se quedó sin la bendición que él le estaba pidiendo a su padre. Insisto, lo que llama la atención es que Isaac pudo haber declarado eso mismo sobre Esaú, pero no lo hizo, porque a pesar de que no estuvo de acuerdo en el principio, más adelante se dio cuenta que eso había sido algo que Dios había propiciado. Y sobre el segundo cayó la bendición del primero, puesto que el segundo tenía una actitud y un corazón para las cosas del Dios de Abraham muchísimo más útil para ese propósito. Estaba más interesado, estaba con el deseo de recibirla, como que anhelaba esa participación. Por eso cuando se le presenta la oportunidad le dice, véndeme tu primogenitura a cambio de esto que te estoy dando, el plato de lentejas. Y lo obtuvo, lo logró. Pero entendemos que si no hubiera sido de valor, él no le hubiera propuesto ese negocio, digámoslo así. Entonces, mis hermanos, ¿qué es la bendición? Vamos a tratar de explicar esto a lo largo del mensaje para que nosotros sepamos y entendamos y seamos personas instruidas en la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si algo debemos entender nosotros es que la bendición es algo que se puede obtener en la vida suya, en la vida mía, y que el Señor tiene el objetivo, el propósito de bendecir a todos aquellos que pues se lo permitan, ¿sí? Ahora, en este tipo de mensajes dejamos un poco a un lado el tema de la salvación, porque sabemos que la salvación es una grandísima bendición, pero por la que no tuvimos que pagar nada, sino que Jesucristo murió para que usted y yo la tuviéramos. Es muy diferente con el tema de las bendiciones que uno puede disfrutar en la tierra, producto de su práctica de fe y producto de su obediencia al Señor. Es diferente. Usted me dirá, ¿por qué? Porque estas derivan de nuestra, insisto, vinculación con el propósito de Dios, que es una bendición más también. También dependen de nuestra obediencia, de nuestra perseverancia, ¿sí? Es decir, el Señor no va a dar un galardón a quien no se lo merece. ¿Estamos de acuerdo? Podemos encontrar esa situación de que a veces la gente quiere tener algo por lo que no ha luchado, algo por lo que no ha pagado, algo por lo que no ha perseverado. Entonces la bendición es cuando Dios da su palabra de aprobación sobre alguien.
¿sí? La bendición es cuando Dios da su palabra de aprobación sobre alguien y el poder de la bendición depende de la autoridad de quien la profiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de la bendición de Abraham, pues la autoridad de Abraham, delegada por Dios, le permitía bendecir y poner a Dios en favor de aquellos que él bendijera. Por eso la promesa a Abraham dice de la siguiente manera: bendeciré a los que te bendigan, mire, y a los que te maldigan maldeciré. Y entonces la bendición de Abraham tenía peso sobre las generaciones subsiguientes, la bendición de Isaac también, y esto era algo que Jacob entendía. Esto también era algo que entendía Sem, ¿sí? Es decir, cuando Dios puede hablar bien de alguien, eso se convierte en bendición. Por eso es de bien decir, bendición, ¿sí? Más o menos eso es lo que significa ese término. Entonces, puede decir bien de alguien, eso va a traer sobre la vida de esa persona prosperidad, avance, sustento, fortaleza, protección, cobertura, bueno, en fin, muchos factores. La bendición es muy difícil de enmarcarla porque es multiforme, ¿sí? O sea, muchas formas se presentan en nuestras vidas de muchas formas, ¿sí? Una persona bendecida por Dios lo va a disfrutar en múltiples maneras, ¿sí? En que sus enemigos no prosperen contra él, en que las cosas que tiene estén seguras, estén protegidas, también en salud, también en la bendición de la familia, en la esposa, en los hijos, en todos esos aspectos, sí vamos a ver bendición en todos esos aspectos. Por eso incluso la palabra de Dios dice que eh, el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor del Señor. La pareja es una bendición de Dios. Si usted me dirá, bueno, pastor, pero ahí permítame decirle, no, permíteme desarrollar el tema porque que a veces las cosas no funcionen como se esperaría, pues eso no significa que el propósito de Dios no sea bendecir. Ya vamos a ir entrando un poco en ese asunto. Los hijos, ¿qué más bendición que los hijos? ¿Sí? Un vientre que puede tener hijos, una pareja que pueden tener hijos y pueden disfrutarlos, pues es una enorme bendición también. ¿Sí? Y en la familia se ve mucho de la bendición de Dios. Y en nuestras vidas, en todo lo que hacemos y sucede a nuestro alrededor, ahí se ve mucho de la bendición de Dios. Entonces, Sem fue bendecido por Noé, Jacob fue bendecido por Isaac, Isaac por Abraham, y así. Vemos que en el Nuevo Testamento los apóstoles daban bendición, declaraban bendición, ¿sí? Por eso en cada carta del apóstol Pablo y del apóstol Pedro hay una bendición inicial y una bendición final. Por lo general es así es como sucede. Entonces nosotros no podemos ser ignorantes de esto, ¿sí? De que el Señor tiene el propósito de bendecir y cuánto importa la bendición de Dios en la vida de la gente que la tiene y se la quiere dar. O sea, el primer aspecto que podemos mencionar aquí es la importancia de identificar la necesidad de ser bendecidos y aprovechar el deseo que Dios tiene de hacerlo. Y también la viabilidad. ¿Por qué? Le voy a decir la viabilidad. La viabilidad tiene que ver con este tema del sacrificio de Cristo. No sería viable que nosotros pensemos en bendición del Todopoderoso, del Dios de Israel, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, si la relación con Él está rota. ¿Estamos de acuerdo? Y estaba rota toda vez que estábamos en pecado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez el Señor nos rescata por medio de Jesucristo, la relación se restablece. Entonces es viable obtener la bendición del Todopoderoso. ¿Estamos de acuerdo? Insisto, la primera y más importante bendición, que es la salvación de nuestras almas, es exclusivamente algo que es un esfuerzo de Dios por alcanzar a las personas. Solo por eso, nada más. ¿Sí? Pero partiendo de ahí en adelante, pues hay toda una serie de alternativas de bendición que podemos nosotros tener. Entonces Esaú lloró, y lloró fue porque vio cómo se le iba la bendición, ¿sí? La bendición de participar del propósito de Dios, la bendición de ser el primogénito en el linaje, la bendición de poder contar con el Dios de Abraham y de Isaac en su vida y en sus generaciones, ¿sí? Imagínense lo que perdió, miren,
Pongámonos a ver, lo que perdió es eso que dice el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Si él no hubiera perdido eso, hubiera sido el Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Imaginemos lo que perdió, esa relación con Dios, que puede hacer, insisto, una diferencia en nuestras vidas, pues mayúscula, ¿no? Entonces, a la iglesia y a los creyentes y a los profesantes de la fe en Cristo Jesús nos corresponden las bendiciones de Abraham, y eso está escrito, ¿sí? En la Escritura. Vamos a buscarlo rápidamente. Mire, en Gálatas, capítulo 3, versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces ya usted y yo, como gentiles, podemos alcanzar la bendición del Dios de Abraham por medio de Cristo Jesús. O sea, es un regalazo del Señor impresionante, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y entonces ahí es donde surge a nosotros la alternativa de tener y disfrutar y de valorar esto que en la Escritura muchos gozaron y que no es algo que todo mundo pueda tener. La bendición, cuando está instalada en la vida de las personas, es muy, muy evidente y hace una enorme diferencia en todos los caminos y en los tiempos de la persona, en cómo suceden las cosas. ¿Sí? Por eso incluso gente se peleaba por la bendición. Jacob peleó por la bendición. ¿Sí? Es que en el momento en que a nosotros se nos revela la magnitud de la bendición de Dios y lo que eso puede significar para la vida suya, mía, pues si nuestra perspectiva no cambia con eso, pues no cambia con nada. Entonces, en Cristo Jesús tenemos derecho a esa bendición. Ahora vamos a ver unos cuantos versos que nos pueden ayudar a entender lo que es la bendición del Señor. Por ejemplo, la bendición sacerdotal en Números 6:24, famosa bendición, hasta canción tenemos en el ministerio sobre eso. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Entonces, vuelvo aquí a fortalecer lo que mencioné antes. La bendición puede ser recibida por Dios, indudablemente toda bendición se recibe de parte de Él, pero Él puede delegar autoridad en personas, especialmente aquí habla de los sacerdotes, los de Aarón y sus hijos, ¿sí? Que tienen la facultad de bendecir porque tienen autoridad por Dios. Es decir, el poder de la bendición está en la autoridad de quien la profiere. Eso es muy importante, ¿sí? Dice, así bendeciréis a los hijos de Israel. Entonces, la bendición sobre los hijos de Israel era, Jehová te bendiga y te guarde. Y vuelve a utilizar la palabra, Jehová te bendiga, ¿sí? Entonces, que Dios te bendiga. Por eso, dice que la bendición debe ser del mayor al menor, no en sentido contrario. ¿Por qué? Porque se estarían invirtiendo la comprensión de cómo opera la bendición en la vida de la gente. ¿Sí? Yo no me ofendo cuando la gente me dice, cuando gente que es mi discípula, por ejemplo, me dice, Dios lo bendiga, porque yo sé que lo hacen con un buen corazón, con un sentir inocente en la mayoría de los casos y con un buen deseo. Pero está mal que un discípulo bendiga a su maestro, ¿sí? Porque dice, sin discusión alguna, el mayor bendice al menor. El menor es bendecido por el mayor y eso es doctrina bíblica. Y aquí va a aparecer en la pantalla el verso que nos fortalece ese parámetro que hay en la Escritura. Entonces la gente le dice, pastor, que Dios lo bendiga. Y yo sé que lo hacen con buena intención, pero no es lo correcto porque es como que si Jacob hubiera estado en la posibilidad de bendecir a Isaac y así no funciona. Para uno valorar la bendición debe valorar la delegación. ¿Sí? Entendamos todo esto, es que esto es bien profundo. Entonces los hijos, Aarón y sus hijos, que eran la clase sacerdotal del pueblo de Israel en los tiempos en los que Números fue escrito, ¿sí? Dice, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Y eso qué producía? Eso producía que Dios guardara, o sea, si Aarón decía sobre una familia, los hijos de Aarón proclamaban sobre una familia esta bendición, Dios se comprometía a hacerlo con esa familia, particularmente con Israel. Eso funciona de la misma manera hoy. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, es decir, que tengamos la luz del Señor en nuestras vidas. Mire qué enorme bendición. Una de las cosas que tiene este mundo patas arriba es que está en tinieblas. Una vez la luz del Evangelio, la luz del Señor se nos presenta, ¿qué sucede? Cambian las cosas. Comenzamos a experimentar el enorme favor y bendición de parte del Señor.
¿sí? ¿Qué significa estar en su luz? Mire, haga resplandecer su rostro sobre ti. Por eso cuando a mí me piden, ore por mí, me dice la gente, quienes me reconocen como su pastor, lo cual a nadie se obliga, ni más faltaba, eso es por fe, y cuando hay un vínculo genuino y sin vicio, mucha atención, y sin vicio de pastor a discípulo, ¿sí? Dicen, ore por mí, pastor. Yo declaro esta bendición, sin complicarme mucho, en una buena parte de las ocasiones que me corresponde orar, ¿sí? Y muchas veces lo siento como muy dentro de mí el deseo de darles esa bendición, ¿sí? ¿Y por qué lo hago? Porque yo sé que si esto se cumple en su vida, usted, mi hermano, está hecho. Así tenga aflicciones, porque las aflicciones son algo que van a estar muy presentes en este mundo. Pero por encima de las aflicciones va a estar la bendición del Señor. Mire, entonces uno declara esto: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Qué más favor, qué más bendición que contar con la misericordia de Dios? Que ahí donde nosotros somos insuficientes, ahí donde nosotros no merecemos, su favor esté sobre nosotros, ¿sí? Hay cosas que sí vamos a poder ganar con obediencia, dedicación y consagración. Mucha atención a lo que estoy utilizando como término. Pero hay otras que será la mera misericordia de Dios. Y la mera misericordia ya es una enorme bendición que la gente puede disfrutar. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Entonces, paz. En algún tiempo atrás estudiábamos que la paz es la suma de todos los bienestares, ¿sí? Bienestar en todos los aspectos puede producir en la persona paz, ¿sí? Ahora, hay una paz que es espiritual, que es superior y que no tiene que ver tanto con las condiciones que nosotros tenemos hoy en día. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz espiritual, la paz que opera por medio de un fruto espiritual es diferentísima. Puede hacer que usted pase por una tormenta y usted se pueda dormir en la tormenta. Así de ese tamaño se lo presento. Bien. Entonces, la bendición parcialmente está en la tierra también, en la tierra de los vivientes, ¿sí? Toda vez que la creación goza de cierta bendición de Dios, a pesar de estar bajo la mayordomía del hombre en pecado, todavía hay cierto favor de Dios en esta humanidad. Ahora, es curioso que el tiempo de mayor avance, mucha atención, el tiempo de mayores logros en la sociedad, el mejor tiempo en avance en lo que tiene que ver con la farmacéutica, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la economía, con los inventos, con el bienestar de la gente, se ha dado después de Cristo. ¿No le parece a usted curioso eso? Que antes las sociedades no era que no eran desarrolladas, es que mire, antes de Cristo han pasado 4000 años y después de Cristo son 2000, y los avances posteriores a la predicación del Evangelio en cada nación han sido notorios, ¿sí? Antes se vivían tiempos oscuros, ¿sí? Donde no había ni Dios ni ley, como se dice. Y no es que no tuvieran tiempo para desarrollarse, si tuvieron 4000 años. Y habían sociedades muy inteligentes, lógicamente. Pero la bendición, el periodo de mayor bendición para la humanidad sucede después de Cristo, ¿sí? Impresionante esto. Entonces hay bendición sobre los animales, hay bendición sobre la creación, hay bendición sobre los seres humanos y la gente muchas veces no la valora o por lo general no sabe de quién vienen. Yerra mucho el ser humano cuando no sabe de quién vienen las bendiciones que disfruta, la salud, la comida, el bienestar, la estabilidad que da un buen sistema democrático, la estabilidad que da un buen sistema de salud, la estabilidad que te da, por ejemplo, la parte de los inventos que tan útiles son en este mundo, ¿sí? Y uno dice, ¿y de quién viene eso? No, eso somos los genios humanos, eso es la gestión humana. No, señor, eso es bendición del de arriba. Por eso es que en Salmos 145, 16 dice, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Mucha gente tiene bendición y no sabe que está bendecida y tampoco sabe de quién viene esa bendición. Como dicen por ahí, error fatal. Ese es el camino más rápido a perder cualquier bendición que uno posea. El camino más rápido para perder una bendición que uno posea, que le haya sido dado a veces sin darse cuenta, es no valorarla y no saber de quién viene. ¿Estamos de acuerdo?
Por eso, mire, quienes han sacado a Dios de sus vidas y quienes han proclamado teorías que excluyen a Dios, por lo general han terminado mal. ¿Usted no se ha cuestionado, por ejemplo, ese final de este Nietzsche? ¿Sí? Consulten el final de Nietzsche, que ataca directamente a Dios y todo lo que es la fe en Dios, y va a ver que el man no terminó bien. Ahora, Stephen Hawking, recientemente pues hubo una película que registró su vida, ¿sí? También toda la vida considerando que Dios no existía y un poco de teorías complejas sacó el hombre. Y el Señor dice, yo me retiro, pero mi bendición se va conmigo, ¿sí? Ojo, y a veces nosotros tenemos que ver más allá de las apariencias para identificar la bendición de Dios. La bendición está más allá de las apariencias, pero también en lo que está muchas veces en la superficie, o sea, en ambas cosas. Se necesita ser un poquito instruido en la palabra para a veces entender dónde está operando la bendición de Dios. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la bendición de Israel en estos tiempos. La bendición de Israel en estos tiempos es impresionante. Cuando Israel ocupó la tierra que le fue devuelta por Dios, la tierra que le fue devuelta, ¿sí?, era un completo peladero y desierto. ¿Sí? Hoy son una nación que produce el agro que Europa consume, ¿sí? Y ellos mismos consumen un agro de excelentísima calidad. Asimismo son pioneros en industrias tecnológicas. Muchos de los procesadores que han hecho diferencia en este mundo los inventaron ellos. Sistemas de comunicación, impresionante, ¿sí? Pero más se ve el favor de Dios cuando vemos que no pueden contra ellos sus enemigos. Y según las profecías no van a poder de aquí en adelante, ¿sí? En fin, es decir, la bendición es todo aquello que hace que nuestra vida esté en bienestar, en una condición mejor, ¿sí? Y que se nota que Dios está hablando bien de nosotros, básicamente es eso. Entonces, pero, insisto, en la tierra en general hay bendición de Dios. ¿Sí? El problema es que la gente dice, esto es nuestro, esto es por nosotros, y ahí es donde se comete un error gravísimo, ¿sí? Entonces, cada vez la bendición es un bien más escaso. Y la bendición generacional y la bendición que se puede heredar no está en todos, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener una idea clara de lo que el Señor entiende por bendición. Y usted va a ver que todos los personajes de la Escritura tuvieron esa situación de ser muy sensibles y por fe identificar dónde estaba la bendición. Eso fue lo que hizo Ruth, eso fue lo que hizo David. Mire lo que hizo, por ejemplo, David. Porque la bendición muchas veces se tiene, otras veces no se tiene y hay que ganarla. Y a veces está detrás de acciones de fe y de acciones de obediencia al Señor. Mire esto, ¿sí? Cuando se está presentando Goliat a desafiar a Israel, cuando se está presentando Goliat a desafiar a los ejércitos de Israel, él está desafiando a los escuadrones de Israel. Y David, la primera pregunta que hace cuando se entera de eso es, dice, ¿qué le darán al hombre que derribe que venza a este filisteo? ¿Qué le van a dar? Y lo primero que surge cuando uno ve eso es, dice, no, pues un tipo que es interesado, ¿no? Es que, a ver, enfréntese a alguien, tiene que haber alguna recompensa. Sí, y claro, la había, en efecto. Dice que se iba a eximir de impuestos a la casa de su padre y a toda su familia, ¿sí?, por ese servicio enorme a la sociedad que estaban prestando. Además que se le iba a dar honor y gloria y riquezas, y además que se le iba a dar a la hija del rey, Saúl. Si una persona ve todas esas cosas y no considera que hay bendición en todas esas cosas, pues es una persona insensible. Hay mucha gente que usted la ve desmotivada en el mundo porque no son sensibles ni a la bendición ni a las oportunidades. Dios quiere bendecirlos, pero ellos no las ven. No las ven en sus trabajos, no las ven en sus familias, no las ven en la persona que Dios pone al frente para ayudarlos, para orientarlos, para hacer apoyo. No los ven en la autoridad. En la autoridad por lo general no se ve bendición, pero en la autoridad hay bendición. No los ven en la iglesia.
Perdóneme, pero si usted es de esas personas que toca convencerlos de que en la iglesia hay bendición y de que trabaje y que colabore y de que si puede usted sirva y que se involucre en el llamado del Señor, usted es una persona insensible, usted no la está viendo, no la va a heredar. La bendición de los que van a la iglesia es de quienes se encajan en el propósito, de quienes valoran estar en las puertas del Señor. Así es. De quienes de plano comprenden y son conscientes de la bendición que es, por ejemplo, servir en la iglesia, abrir las puertas, barrer en la iglesia, hacer parte de las cosas de Dios. Ahí se los dejo. Pero mucha gente no ve la bendición y por eso pierden las oportunidades. ¿Sí? Y por eso no se ubican y luego reclaman la pobreza, luego reclaman otro tipo de cosas, reclaman toda suerte de cosas, argumentando que a ellos no les ha tocado o no han tenido. No, las han tenido. Dios se las ha puesto delante, no las han sabido heredar. Y hay otros que creen que les va a caer del cielo y no todo funciona así. Hay cosas que hay que pelear. Por ejemplo, si David se hubiese querido casar con la hija del rey, pues no era algo que le iban a dar ¿por qué? ¿Porque él se presenta y lo dice o qué? No, tenía que tener un grado de dignidad. ¿Sí? Y era un enorme favor. ¿Por qué? Porque significaba conseguir esa participación en la familia del rey. Es enorme, ¿estamos de acuerdo? Entonces, hay veces que toca hacer, obedecer, seguir un camino de perseverancia, de fidelidad, de incluso de atreverse a hacer ciertas cosas en obediencia al Señor para conseguir bendición. La bendición del Señor está disponible, pero hay que saber dónde está y cómo llega a mi vida esa bendición, cómo puede llegar. Y si usted, por ejemplo, está fatigado con pobreza, la pobreza no es bendición de Dios. Si usted está fatigado con otro tipo de cosas que podemos incluir dentro de esta discusión, y usted quiere que cambien las cosas, usted tiene que saber que usted puede buscar esa bendición del Señor y nadie lo va a culpar por eso y va a ver que se va a ir glorificando al Señor y van a estar detrás de procesos. La bendición del Señor va a estar detrás de procesos de fidelidad, incluso de sanidad del mismo alma. Porque le voy a decir algo. Está bien desear la bendición, por ejemplo, económica, pero no está bien ser ambicioso. Entonces tiene que haber un proceso en nosotros también que nos prepare para la bendición. Bien, hay un caso, por ejemplo, que a mí me llama la atención mucho. Está en Josué 15, 16 y 17. Porque si les hablo, por ejemplo, de David, de Abraham, de Ruth, de Abigail, de Rahab, pues en nuestra mente es como que ya hay mucha ilustración en esos casos sobre estos personajes bíblicos. Pero, por ejemplo, hay uno en Josué 15, 16 de un personaje que se llama Otoniel. ¿Sí? Y este Otoniel se vincula con la bendición de Caleb. Como sabemos, Caleb es un personaje que valoró la bendición, la tierra prometida, él siempre estuvo de acuerdo con el Señor y heredó una tierra muy, muy buena, ¿sí? De parte de Dios. Pero entonces nosotros, insisto, debemos ser pendientes de la bendición, cómo vincularnos con ella y valorarla para poder conseguirla primero. Entonces, en el caso de Josué 15, 16, sucede que Caleb dice Caleb, al que atacare, a gente que estaba cerca de él le dice, al que atacare Kiriat Sefer y la tomare, y habían gigantes allí, gente muy poderosa para combatir, y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y recordemos que Caleb tuvo que tomar un territorio para sí. ¿Sí? Le dice a Josué, yo voy y peleo contra esos y los saco y me quedo con la tierra que a ellos les pertenece. Pueblo fuerte. Y Caleb lo consiguió. Pero luego dice, ¿quién de ustedes se le mide a esto? ¿Sí? A veces la bendición de Dios está detrás de esas propuestas, ¿no? ¿Quién va? ¿Quién pelea? ¿Quién hace esto? ¿A quién se le pueden entregar unas llaves? ¿En quién se puede confiar? ¿Se atreve a seguir una causa superior a él mismo? ¿Quién se atreve a dar esta batalla, a perseverar en estas circunstancias? ¿Quién se atreve, por ejemplo, a servirme a mí? Bueno, en fin, me refiero al Señor, ¿no? A veces la bendición está detrás de eso. Yo le daré a mi hija Axa por mujer, y eso era una bendición enorme. Y hubo un hombre que lo observó y se atrevió. Dice, y la llamó Otoniel, y la tomó Otoniel. Entonces Otoniel agarró lo que tenía y tomó esa tierra, Kiriat Sefer, ¿sí? Y la tomó para sí. Y le fue dado
a la hija de Caleb por mujer. ¿Sí? Porque en el matrimonio también debemos considerarlo una bendición. Ahora, cuando no hay bendición de Dios, ahí se nota que la gente toma malas decisiones, pero la bendición de Dios significa una compañía que construya el propósito y favorezca el propósito de Dios. Y cuando usted consigue eso, van a haber problemas, porque le voy a decir una cosa, toda bendición tiene cierto grado de tensión conseguirla y cierto grado de tensión retenerla. Hay gente que puede conseguir bendición, pero no puede retenerla. ¿Sí? Y entonces el matrimonio es una bendición de Dios cuando éste funciona. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando los dos temen a Dios y cuando Dios organiza el matrimonio, no me dejará usted mentir si lee la Biblia, que es una bendición. Entonces él toma a Axa por mujer. Y lo primero que hace este Otoniel, que era bien piloso, Otoniel, venga, vamos a leerlo acá, 15:16, en Josué 15:16. Lo primero que hace Otoniel en Josué 15:18 dice, y aconteció que cuando la llevaba, o sea, él ya se quedó con Axa, él la persuadió que pidiese a su padre, o sea, Caleb, tierras para labrar. O sea que Otoniel quedó con esposa y con tierras. ¿Sí? Y eso, usted me dirá, pero qué feo, el interés y todo eso. No, uno debe estar dispuesto a entender dónde están las bendiciones, valorarlas y honrarlas. Uno no debe ser una persona que se vincula solamente por interés, porque por lo general los interesados y las personas que no aman ninguna causa nunca alcanzan bendición. ¿Por qué? Porque no pueden pasar por los procesos que toma conseguirla. ¿Estamos de acuerdo? Mucha atención. Y tampoco van a poder resistir los procesos que toma retenerla. Entonces la persuadió a Axa, le dijo, mira, dile a tu papá Caleb, ¿sí?, que nos dé tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? 19, y ella respondió, concédeme un don. Un don es una bendición de Dios también. Por eso dice la palabra de Dios que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Tremenda palabra. Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Tremendo. Entonces el Señor quiere bendecirnos a usted, a mí. Quiere que nosotros prosperemos, quiere que nosotros tengamos bienestar, quiere que nos mejoren las condiciones, que tengamos paz. ¿Sí? Muchas de esas son espirituales, otras son naturales. En general la relación con el Señor es una enorme bendición que debemos valorar, la salvación, la participación en el reino. Pero estas otras cosas también son muy importantes y hacen una diferencia enorme en la vida de las personas. Y vemos en la iglesia gente ciega ante ese obrar de Dios y gente incapaz de perseverar, gente incapaz de ver la bendición, sino gente indolente, gente que es insensible, que pisotea las oportunidades, que parta del hecho que se lo está guiando y ni la dirección valoran. ¿Sí? Por eso la bendición de quien entre ustedes quieran tener bendición está ligada a su revelación, a que reciba la palabra del Señor. No está para aquellos que están tomando caminos de incredulidad, alejados del consejo del Señor, sin los procesos de perseverancia. Olvídense. Nuestra sociedad nos enseña o nos educa mucho a soltar las cosas, a no tener perseverancia, a ser flojos, a ser personas que no valoran lo que está detrás de un proceso y más con Dios. Entonces, nosotros somos bendecidos, la iglesia, ustedes, yo, somos bendecidos por Dios, toda vez que hemos sido llamados a participar de las excelentes riquezas de la gloria de Dios. Imagínense eso. Y ahora, para que haya gente que menosprecia y que cambia su llamado por cualquier cosa, esa gente no va para ningún lado, ¿sí? Y quienes han tenido bendición y quienes hemos recibido bendición y quienes hemos tenido la posibilidad de gozarla, nos damos cuenta que son después de procesos, ¿sí? Y a veces, en otros casos, se tienen bendiciones dadas. Esas hay que valorarlas y hay que saber vincularse, porque a veces la gente pierde lo que tiene y a veces tener mucho no es protección. Sí. Con Dios, con nuestro Padre, bondadoso, generoso y amplio. Si tú no estás bendecido, cuestiónate muy bien
porque es así. Y si no, soporta los procesos, mira dónde está la bendición y vincúlate y trata de llevar el camino que el Señor te lleva, porque te quiero decir, el propósito de Él es bueno contigo y conmigo. Vamos a orar. Señor, nos humillamos delante de ti. Te damos gracias, Padre eterno, por tus misericordias, por tu fidelidad, porque tú eres grande, misericordioso. Gracias por llamarnos, Señor. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué acto tan incluyente del Señor sobre muchas personas, que Él nos haya dado vida cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. No toda la gente va a valorar ni entender eso. Gracias, Señor. Y además nos hiciste, como dice tu palabra, un pueblo, un linaje escogido, un real sacerdocio, un pueblo de Dios adquirido. Enorme bendición también. Gracias, Señor. Si tú no te sientes bendecido con lo que Dios te está presentando, este es un lugar equivocado para ti, porque porque la iglesia es de gente que entiende todo lo que ha recibido de parte del Padre y todo lo que podemos heredar por Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Nos humillamos delante de ti. Ministra a tu pueblo, fluye en quienes han abierto sus puertas a esta palabra de bendición. Deja que tu casa sea regada por la palabra de Dios y tú mismo ser regado por la palabra de Dios con frecuencia, porque hay bendición allí. También conságrate al Señor, porque hay bendición allí. Y todo lo que quieras que el Señor te dé, comienza a pedírselo y comienza a valorar la bendición que puede venir, que a veces está a disposición y es lo mismo que Dios quiere hacer. Gracias, Señor. Ministra, fortalece a tu pueblo. Ministra a tu pueblo, fortalece a tu heredad. Gracias, Señor. Nos humillamos delante de ti. La gloria y la honra es para ti, Señor, Dios Todopoderoso, a quien debemos todo honor, gloria y alabanza, bendito Padre del cielo. Te bendecimos, Señor, gracias. Agradécele al Señor. Perdónanos, Señor, todas las veces que hemos visto y menospreciado tu llamado, porque te voy a decir algo, para el creyente la bendición está en el llamado que Dios le ha hecho. Si en algo podemos cerrar esto que hemos hablado, es la bendición está en el llamado que Dios nos ha hecho. Ahí está tu bendición. Por eso no seas indolente con ese propósito que tiene el Señor contigo, porque vas a ver lo lejos que te llevará a ti a tus generaciones. Gracias, Señor. Ministra a tu pueblo, fortalece. Hoy estamos delante de ti. Fluye por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, a quienes debas convencer de justicia, de juicio. Convénceles. Gracias, Padre eterno. Hoy reconocemos tu presencia, tu amor, tu favor, tu protección, tu gracia sobre nuestras vidas. Y agradecemos que tú nos hayas dado una participación que nosotros no pedimos, pero sin embargo, Señor, valoramos. Gracias, toca a tu pueblo, Señor, bendice a tu heredad. Te alabo y te bendigo, Padre eterno. Permíteme, Señor, te alabo y te bendigo, Padre eterno. Permíteme bendecir a cada uno de tus hijos e hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.